Hay un área de la teología que se llama apologética. La apologética se trata de defender con mansedumbre, pero con valentía, de manera bíblica y con un rigor teológico, los diferentes aspectos de nuestra fe. Hoy quiero hacer eso acerca de la divinidad de Cristo, como el Logos eterno, encarnado, mostrando su papel en la Trinidad y su cumplimiento de las profecías mesiánicas. ¿Quién es Jesucristo realmente? Esto no es una cuestión de religión o de tradición, sino una pregunta que toca el corazón mismo del Evangelio. Y si toca el corazón del Evangelio, entonces toca nuestra relación con Dios. A lo largo de la historia, muchos han admirado a Jesús como maestro o como un líder moral que habló del amor y de cosas bonitas, lo de un profeta de Dios, como lo dijeron sus discípulos. Sin embargo, la afirmación central del cristianismo es que Jesucristo es Dios. El Logos que se hizo carne y que habitó entre nosotros. La semana pasada estuvimos analizando al Logos, al ser eterno que conocemos como Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad. Esta verdad es el fundamento de nuestra fe y la clave para entender la salvación que Dios ofrece. En la doctrina de la Trinidad se enseña que hay un solo Dios, tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hoy nos vamos a enfocar en el Hijo, el Logos eterno. Y veremos cómo la Biblia lo revela no como un ser creado, sino como eterno, divino y plenamente Dios. Vamos a examinar varios textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que muestren que el Mesías prometido no solo sería un hombre, sino Dios con nosotros. Vamos a ver cómo Jesús cumple estas profecías de manera precisa y sobrenatural. Así que nuestro objetivo no solamente es presentar argumentos teológicos, sino fortalecer la fe de cada uno de los que estamos aquí. Ofrecer razones claras para afirmar con convicción, con certeza y con reverencia que Jesucristo es el Dios verdadero y el único que da vida eterna. Así que quiero dejarte con esto. Si Jesús no es Dios, no hay evangelio. Pero si lo es, y como lo vamos a ver hoy, que lo es, entonces, como dice Filipenses, toda rodilla se va a doblar y lo va a proclamar como el Señor. Así que, como base para nuestro estudio de hoy, me gustaría que me acompañes a Primera de Juan, capítulo 5, verso 22. Primera de Juan, capítulo 5, verso 22. Perdón, verso 20. Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Y si sabemos que somos de Dios, amén. Y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así que hoy vamos a ver qué dice la Biblia acerca del Hijo de Dios que ha venido. Vamos a ver cómo es que su testimonio es verdadero. Vamos a ver que Jesús es el verdadero Dios y que en Él está la vida eterna. Voy a retomar un poco de la semana pasada, Juan capítulo 1, versos 1 al 3. La semana pasada lo estuvimos desmenuzando. Por si tú no viniste, ahí está la predicación ya en YouTube. Así que Juan capítulo 1, versos 1 al 3. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que cuando hablamos del verbo, estamos hablando de logos, estamos hablando de la palabra. Son dos o tres buenas traducciones de lo que quiere decir el logos. Y entonces acabamos de ver en Juan capítulo 1, del 1 al 3, tres afirmaciones. Número 1, que el verbo es eterno. La semana pasada analizábamos cuando Jesús le dice a los fariseos, yo conozco a Abraham. Abraham vio mi día y se gozó. Y como los fariseos le dicen, ¿cómo vas a conocer a Abraham si ni 50 años tienes? Esto también nos ayuda a darnos cuenta cómo es que podemos tener un intelecto desarrollado, pero necesitamos de la revelación del Espíritu Santo para entender estas cosas. No estoy diciendo que no importa que tengas una inteligencia o estudios o preparación académica. De hecho, ayuda mucho. Pero sin la revelación del Espíritu Santo, nos quedamos. Así que es bien importante. Sí, yo te recomiendo que consideres que no sabes leer y que hagas un esfuerzo por leer bien. Respeta las comas, respeta los acentos, respeta los puntos, checa los verbos, las preposiciones, los artículos, checa todo eso para que puedas tener una comprensión básica de lo que estás leyendo. Y si lo necesitas leer dos o tres veces, no te preocupes, hazlo, porque aquí lo importante no es entenderlo rápido, sino comprenderlo y principalmente que se haga carne en nuestra vida. Entonces, el verbo es eterno, es distinto al Padre, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Si yo te hablo y te digo al rato en la tarde, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Pues no decir, aquí con mi familia, aquí con mi papá, aquí con mi esposa. Vine al cine con mi amigo, vine al cine con mi novia, vine al cine con mis hijos. Y obviamente entendemos que tú no eres tus hijos, que tú no eres tu esposa, sino que estás en compañía de. Este texto nos enseña que el verbo está en compañía con Dios. Ahora, no somos politeístas.
En la Biblia nos habla de un solo Dios. Entonces estamos hablando de cómo se ha revelado este Dios. Un Dios, tres personas. Hasta el momento hemos estudiado al Hijo y nos ha aparecido en varias partes el Padre. Ya llegará el momento en que estudiemos al Espíritu Santo. Así que, en el Antiguo Testamento, acompáñame a Génesis capítulo 1, verso 3. La semana pasada hablábamos que el Logos es la palabra, la acción de Dios, la manifestación del Dios inaccesible para que tú y yo podamos tener acceso a Él. Emmanuel, Dios entre nosotros. Así que en Génesis capítulo 1, todo el capítulo 1, vamos a ver a qué se refiere Juan capítulo 1. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Vamos a ver, dice en verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, vemos como Dios habla y esa palabra, ese verbo, ese sea la luz, es Jesucristo creando junto con el Padre lo que tú y yo conocemos como luz. Si avanzamos un poquito, vamos a ver en el verso 3, en el verso 4, ¿qué dice ahí? Y Dios dijo, verso 9, ¿qué dice? Y Dios dijo también, ¿cierto? Verso 11, ¿qué dice? Después Dios dijo, verso 14, ¿qué dice? Muy bien. Verso 20. Muy bien. Verso 24. Verso 26. Verso 27. Perdón, vamos al verso 26. ¿Cuántas veces ha hablado en singular? Todo está aquí, ¿verdad? Habla en singular. El Padre creando a través del Hijo. Pero vamos a ver algo en el verso 26. Dijo Dios. ¿Dios en qué? ¿Plural o singular? Singular. Dijo Dios. Luego que dice, hagamos. Aquí quiero que me acompañes. ¿Los ángeles pueden crear? No. ¿Los seres humanos podemos crear cosas? No. No podemos crear nada de la nada. ¿Podemos utilizar cosas y transformarlas? Sí. ¿Descubrir cosas? Sí. Ayer estábamos David y yo viendo cómo fue que el ser humano descubrió la fusión nuclear que dio lugar a la bomba atómica. ¿Cómo fue que a un físico le dieron el único premio Nobel que se ha dado por error? Porque luego descubrieron que estaba equivocado, pero su equivocación llevó a descubrir otras cosas. Nosotros descubrimos, inventamos, fabricamos, convertimos, utilizamos nuestra creatividad para hacer cosas de otras. Del petróleo, hacer esta botella, hacer esta camisa, de una lana, de la lana de una borrega, hacer una chamarra. Pero nunca el ser humano ha creado algo de la nada. Dijo Dios, hagamos. Entonces no estamos hablando de hombre,
No estamos hablando de ángeles. ¿Quién es el único que tiene poder creador? Dios. Aquí entonces Dios se habla a sí mismo, pero se habla en plural. Hagamos al hombre a nuestra. Estamos en plural, ¿cierto? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a, ¿qué dice? Nuestra semejanza. Vemos la actividad de la Trinidad en la creación. Filipenses capítulo 2. Perdón, vamos a, esto es un poquito de, retomando lo que habíamos visto la semana pasada. El Logos encarnado. Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Dejó de ser el verbo? Pregunta. ¿Dejó de ser el verbo? Y ese verbo fue hecho carne. El Logos eterno, preexistente, creador, fue hecho carne. ¿Qué entendemos entonces con esto? ¿Dice que fue hecho casi carne o que fue hecho carne? Entonces podemos entender que es 100% el Logos y 100% ser humano. Porque no era medio humano ni medio Logos. Era 100% el Logos y 100% hecho un ser humano. Es muy importante que, iglesia, tú comprendas esto. En Filipenses capítulo 2 vamos a ver una descripción más amplia de lo que dice Juan 1:14. De hecho, es uno de mis textos favoritos, porque cuando lo leí, lo comprendí, le dio un peso, una nutrición a mi corazón, a mi fe, y yo anhelo que esto ocurra también en ti. Filipenses capítulo 5, versos 5 al 11. Recordemos que la palabra de Dios la Biblia es la palabra de Dios porque ha sido inspirada por Dios, escrita por hombres, pero inspirada por Dios. En Primera de Pedro, capítulo 5, dice que la palabra de Dios no viene por voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino que es por revelación de Dios. Él la revela, Él quiso usarnos para hablarnos a nosotros en nuestro idioma. ¿Te has puesto a pensar qué idioma se va a hablar en el cielo? Yo quiero pensar que mexicano, español mexicano. Y todos en el cielo con acentito potosino. Pero no sabemos. Pablo dice, conozco a uno, no voy a decir su nombre, pero yo conozco a uno que subió al cielo y vio cosas que no le es permitido al hombre decirlas. Lo que tú y yo vemos en la palabra de Dios es Dios comunicándose con nosotros en nuestro idioma, en nuestros conceptos. Y cuando vemos a Jesús predicar, vemos eso, porque el Señor Jesús siempre hablaba en parábolas. Nadie lo haría. Sin embargo, dice la palabra que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Sigue siendo Logos, pero semejante a los hombres en
Le invito una paleta de payaso al que me diga semejante en forma. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice la palabra de Dios que maldito es el que se ha colgado en un madero. Trono, madero. Trono, cruz. Desnudo. Totalmente expuesto, golpeado, torturado, toda su piel rasgada, su cara desfigurada por los golpes. Trono, cruz. Pero el que está colgado ahí no es un hombre nada más. Ahora vas a entender la declaración del ladrón. Voltea y le dice, Señor, Señor. Reconoció que él que estaba ahí no era un hombre común y corriente. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y al igual que Abraham, su fe le fue contada por justicia. Al igual que tú y yo. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Acaso Dios le daría un nombre que es sobre todo nombre por encima del suyo mismo? No. A menos que el Logos sea Dios y entonces le dé un nombre que sea sobre todo nombre. ¿Cierto? Entonces Dios ahí no es un monstruo que levanta una criatura para adorarlo, sino que exalta, como dijo Jesús, Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía contigo en la eternidad. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es, ¿qué dice ahí? Kurios en griego. No es como, oiga Señor, no. Kurios, supremo en autoridad, soberano, ungido, amo. ¿Cómo el Padre dejaría que una mera criatura fuera llamado el soberano, rey y señor de todo? ¿Cómo? No podría ser. Si fuera una mera criatura, eso no podría ocurrir. Así que la única explicación que hay es que este hombre que con nuestros ojos de carne, de gelatina, podemos ver que tiene manos, cabeza, cabello, cuerpo de hombre, no es un simple hombre. Él es el Logos, Él es el Cristo, Él es el Kurios, el amo supremo que tiene toda la autoridad. Entonces, ¿qué nos dice Filipenses? Que se despojó, pero nunca dejó de ser Dios.
Quiero que vayamos un poco al Antiguo Testamento, a Isaías capítulo 7, verso 14. Isaías capítulo 7, verso 14. Ahora pues el Señor mismo les dará una señal. ¿Cuál es esta señal? La joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ahí la palabra que utiliza para joven es alguien que es virgen. Una jovencita concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo bueno y de lo malo y escoger lo bueno. Emmanuel, Dios caminando en medio de nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús por 33 años y medio? Caminó entre nosotros. Cuando me refiero a nosotros, tiene dos cumplimientos. Uno, caminó en Israel. Porque esta es una promesa a Israel. Tu Mesías va a caminar en medio de ti, Israel. Israel siempre tenía a Dios en medio. Para los que no saben esto, Israel eran 12 tribus. Y cuando acampaban se ponían 3 hacia el norte, 3 hacia el sur, 3 hacia el este y 3 hacia el oeste. Y en medio del campamento, el tabernáculo. Así que imagínate para un judío, para un israelita, ¿qué quería decir esto? Que no solamente Dios iba a estar en el arca, sino que iba a caminar, que iba a estar entre el pueblo. ¿Qué ocurre con Jesús? Cumplió a plenitud esta primera profecía. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿Quién lo dio? ¿Quién lo dio? Dios, el Padre. Ahora, cuando dice que un hijo nos es dado, ¿a qué se refiere? Pongan atención, ¿a la Navidad o a la cruz? A las dos. A las dos. ¿Pero dónde se cumplió que nos fue dado? En la cruz. Ahí fue donde Jesús fue como oveja al matadero y al final de todo dijo, consumado es, dándolo absolutamente todo. Dice ahí entonces, Antiguo Testamento, un niño nacido, ¿verdad? O sea, un humano chiquito, de carne y hueso, ¿cierto? Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Y qué dice ahí? Dios fuerte.
Este niño es el Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miqueas capítulo 5, verso 2. Me encantaría poderme detener en cada uno de estos puntos, pero no tengo tiempo. Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá aquel que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Ok? Va a llegar a Belén, pero ¿desde dónde sale? ¿Qué dice ahí? ¿Que sale desde dónde? Desde la eternidad. Viene desde la eternidad y va a nacer en Belén, o nació en Belén. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay uno que me encanta, Daniel capítulo 7. Es una de esas profecías mesiánicas que a mí me pone la piel chinita. Miraba yo en la visión de noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, las naciones y las lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que nunca será destruido. ¿Cómo se identificaba a Jesús? En muchos pasajes, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Él es el Hijo del Hombre. Pero cuando dice Hijo de Hombre, no está contradiciendo que Él es Hijo de Dios, sino que Hijo de Hombre es un título. Un título. Muchos fariseos lograron entender que cuando Él se hacía llamar Hijo del Hombre, ellos estaban pensando en Daniel. Y vamos a un punto más. ¿Será que Jesús afirmó su divinidad? En Juan capítulo 8, verso 58, el Señor Jesucristo dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Ese yo soy era exclusivo, el uso de las palabras, de los vocablos en hebreo para decir yo soy, era exclusivo de Adonai, era exclusivo de Dios, de Jehová. Y él decía, antes de que Abraham fuese, yo soy. Juan capítulo 10, verso 34. Y hoy el Padre somos uno. La semana que entra vamos a analizar algunas de las cosas que piensan testigos de Jehová, mormones, unicitarios, católicos. Vamos a ver qué dice, cuáles son sus posturas con respecto a Logos, con respecto a Jesucristo, contra lo que dice la palabra de Dios. Punto número 5. El testimonio de los apóstoles. En Juan capítulo 20, verso 28. Tomás diciendo, no, pues si yo no veo, yo no meto la mano y yo no meto los dedos en sus manos y no meto la mano en su costado, yo no voy a creer. Pero una vez que el Señor Jesús se presenta delante de él,
La exclamación de Tomás es: entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esto no es una exclamación, él está arrodillado delante de Jesús diciéndole, Señor mío, Dios mío. En Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17, el apóstol Pablo, dando testimonio, reconoce, es inspirado por Dios para darnos entendimiento de que en Jesucristo está habitando la plenitud de la deidad. Él es la imagen del Dios invisible. Imagen, expresión, logos. Él es el logos del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. Cuando dice primogénito, porque la semana que entra vamos a ver, ahí dice primogénito, o sea, el primero de la creación. No. Ahí se refiere a que Él es el más importante. Lo primero que hay. No hay nada más importante que Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él no puede ser criatura y al mismo tiempo Él crear. Solamente hay un Dios creador. Todo lo demás es criatura. Él no puede ser criatura y crear. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Hebreos 1:3 nos enseña cómo es que Jesucristo sostiene el universo. Segunda de Pedro 1:1, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, lo llama nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, para aquellos que hacen objeciones, Jesús nunca dijo, yo soy Dios. Jesús hizo afirmaciones que eran claras en su contexto. Si oró al Padre, ¿cómo puede ser Dios? En su humanidad oró, pero en su esencia, Él sigue siendo Dios. Y estaba continuando la relación que estaba desde la eternidad pasada. ¿Tú crees que en la Trinidad estaban callados, aburridos los tres? Jamás. Hay una perfecta comunión en la Trinidad. Él sigue hablando con el Padre. Él sigue hablando, teniendo esta comunión. Así que, ¿por qué tenemos que tomarnos tiempo para hablar de estas cosas? Tal vez tú estás pensando, sí, ya lo sé. Pero me gustaría preguntarte, ¿lo sabes al nivel de poder presentar defensa? ¿Lo sabes al nivel de poder presentar con mansedumbre, de una manera estructurada, clara, con versículos, defender que Jesucristo es Dios? Por eso importa, iglesia. Porque viene un tiempo en el que se van a levantar personas, y ya se están levantando personas que se están haciendo muy populares, que no creen en la Trinidad, que no creen que Jesucristo es Dios. Algo que veíamos muy lejano hoy es una realidad en nuestro país. Ya hay musulmanes que creen que Jesucristo solamente es un profeta. Lo más triste de eso es que muchos nuevos musulmanes
Algunos de esos fueron hasta pastores y cristianos. Y tú puedes pensar, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Solamente hay una respuesta. Cuando les dijeron, no supieron defender su fe. Ante los argumentos, no supieron qué contestar. Y mordieron el anzuelo. Si Jesús no es Dios, entonces no hay redención. Por eso también importa. Solo Dios puede perdonar pecados, vencer la muerte y darnos vida eterna. Jesucristo es el Logos encarnado. Y al afirmar esto en tu corazón, tú estás afirmando el Evangelio. Al tú creer que solamente podemos tener vida eterna a través de Cristo, la fe en Cristo, a través de la obra completa que Él hizo en la cruz, a través de su obra redentora, entonces tenemos que concluir y tenemos que entender que solamente Dios puede perdonar y solamente Dios puede dar una expiación tan grande. Si Jesucristo no fuera Dios y muriera en la cruz como inocente, nada más podría justificar a uno. Pero como es Dios, nos puede justificar a todos. Así que, mis amados, hoy hemos entendido cuánto costó, qué tan dramático fue que se despojara de su trono y se hiciera hombre. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias. Vamos a agradecer. Cierra tu corazón ahí, digo tus ojos, y ahí con tu corazón dile: Señor, gracias. Gracias, bendito Dios. Señor Jesús, hoy a través de tu palabra hemos visto y hemos entendido cuán costosa fue nuestra salvación. Hoy te queremos agradecer que diste a tu Hijo para morir en nuestro lugar. Hoy te queremos agradecer, Señor, que caminaste entre nosotros y que nos has dado promesa que tú estás aquí en medio de nosotros hoy, porque tú vives y reinas. Hoy entendemos que sí moriste en una cruz, pero tú ya no estás en esa cruz. Hoy estás a la diestra del Padre. Y hoy nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Te ruego, mi Señor, que estas verdades teológicas, estas verdades bíblicas, queden selladas en el corazón de tu iglesia, para que no sean fascinados, para que no sean engañados, para que no sean llevados por cualquier viento de doctrina. Que tu iglesia pueda estar bien cimentada en que no hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación por obras. No hay salvación por sumas y restas de bondades y maldades.
Solamente hay salvación a través del Logos encarnado, que murió en una cruz y resucitó. Te adoramos, Señor, y glorificamos tu santo nombre. Y te adoramos, Padre. Damos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar, iglesia. Que Dios los bendiga. Buenas tardes.